Imagínense que apenas nacieron, conociendo todo lo que los rodea, y lo único que realmente conocen es a su mamá, su única compañera, con quien pasabas casi todo el tiempo y te enseñaban nuevas cosas. Pero una desgracia ocurre y unos macabros humanos de un escopetazo la mataron, esperando a que ella regresara. Pero eso jamás pasó. Esta triste historia le ocurrió a Bambi, el huérfano del bosque. ¿Quieren saber qué le pasó después? Bueno, todo comienza en el oscuro bosque, tan tranquilo y desolado, pero en el fondo, la flora y la fauna mucha vida le daban, donde un búho al llegar a su nido iba a descansar, mientras los demás animales despertaban, desde un ratoncito hasta una tremenda ardilla. Luego vemos al famoso Tambor, un conejito demasiado curioso, que junto a su grupo de hermanas, corrieron a ver el nacimiento del príncipe del bosque, por lo que todo ser lo fue a ver, hasta el búho. Entonces la madre lo despertó para saludar. Era tan tierno que ni levantarse podía, pero a Tambor le caía bien. Era todo un metiche, enterándose que su nombre era Bambi. Dicho esto, todos se fueron, ya que la madre era muy feliz con su pequeño, con quien pasaba tranquilamente en el bosque, extasiándolo con todo lo que veía. Y el príncipe al fin andaba, todos lo conocían, por lo que Tambor siempre se echaba sus comentarios, diciendo que era bobo, por lo que su mamá le dijo que si al hablar no decía algo amable, era mejor callar. El caso es que Bambi se fue a jugar con los conejos, quienes les encantaba correr y saltar, enseñándole a Bambi a hacerlo. Claramente era un recién nacido, como querían que saltara, aplastando a Tambor al final. Ya después andaban por el bosque cuando al fin comenzó a hablar, emocionándolos a todos con su primer palabra, que al seguir a una mariposa encontró un montón de flores, conociendo a un zorrillo que llamó Flor. Ya después comenzó a llover, algo que Bambi jamás había visto. Gota en gota crearon un río, por lo que todo ser se resguardó, que al sonar un trueno el príncipe enloqueció. La tormenta subía más y más, pero al salir el sol todo ser salió cantando una melodía. Ya después la madre de Bambi lo llevó a la pradera. Cruzaron un camino bastante tenebroso, emocionando al pequeño, por lo que la madre lo regañó, ya que era peligroso. No habían árboles que los ocultaran y podrían haber cazadores. Dicho esto, la madre se asomó para ver que fuese seguro, y así Bambi entró al lugar, emocionado de verdad, jugando con su mamá. Estaba muy contento, y aún más cuando se encontró a los conejos, platicando con el canijo Tambor, que en el lago encontró un pescado y un reflejo de otro ciervo como él, cierva, extasiando a Bambi de que era como él, tanto así que se escondió detrás de su mamá. Su nombre era Falín, quien lo intimidaba mucho, enfureciéndolo de que lo molestaba demasiado, como niña en recreo, persiguiéndola sin parar, cuando de repente vieron a todos los ciervos pelear y tenían cuernos y saltaban sin parar, de tal manera que extasiaron a Bambi hasta que casi lo aplastan, quedándose quietos al ver a su rey. Era tan imponente, con unas enormes astas, que el pequeño intimidó, sin saber que era el gran príncipe del bosque, por lo que su mamá le contó que era el más sabio de todos, el más valiente venado, muy respetado por todo ser, cuando de repente sintió peligro, alarmando a todos para que retrocediera, y como Bambi no supo qué hacer, su mamá no lo encontró, por lo que el gran príncipe lo ayudó, y justo cuando su mamá iba detrás, un escopetazo sonó, espantando al ciervito, pero su mamá le explicó que huían de los humanos, que llegaban al bosque a cazarlos, aterrando al pequeño. En fin, el otoño llegó, y como el viento se fue y el invierno pasó, algo que el pequeño jamás había vivido, extasiado con la nieve, curioseando sin parar, donde Tambor le enseñó a patinarse en el hielo, algo que le encantó, y así lo siguió, o por lo menos lo intentó. Entonces el conejo le enseñó a moverse, ya que con sus largas patas no podía hacer nada, pero al final terminaron estrellándose. Luego fueron a despertar a Flor para salir a jugar, pero el zorrillo quería invernar y esperar a la primavera, ya que las tormentas eran tremendas y la nieve no dejaba de caer, donde la mamá del príncipe buscaba comida para alimentarlo, aburriendo al pobre Bambi, ya que el invierno era largo y frío,
muriéndose de hambre. Pero una mañana encontraron pasto y como estaba en la pradera, la madre sintió peligro, huyendo de los escopetazos, por lo que Bambi corrió y corrió. Pero su mamá jamás volvió, preocupando al ciervito, pensando que estaba perdida, hasta que se encontró al gran príncipe, que le dijo que su madre jamás volvería, ya que los hombres se la habían llevado, por lo que ahora debía aprender a andar solito, llevándoselo consigo. Estaba tan triste que cuando la primavera llegó, todo ser estaba muy contento, despertando de tanto invernar, por lo que el búho salió de su hogar cuando algo lo comenzó a molestar. Era un joven venado, era Bambi, ya había crecido, reencontrándose con Tambor, que físicamente seguía pequeño, pero seguía siendo tremendo, hasta Flor, con voz de macho, todo penoso, viendo que todo ser estaba emparejado, por lo que el búho les explicó que siempre en la primavera comenzaban ya saben, la pesca de pareja, espantándolos de que no se enamoraran. Pero al primero que le sucedió fue al zorrillo, desviándolo de sus amigos, sintiéndose traicionados, pero no por mucho, ya que a Tambor el amor lo persiguió. Era una joven conejita que lo hacía mover la patita, coqueteándole sin parar. Y al final, Bambi se reencontró con Felín, que del espanto salió huyendo, pero él igual del amor no pudo escapar. Y de repente llegó otro venado macho, separando al príncipe de Felín, peleándose por ella, cabeza contra cabeza, a ver quién caía primero, que por el precipicio cayó el intruso. Y así el príncipe se quedó con ella, paseando por la pradera, una caminata romántica, un momento de felicidad desde que su madre partió. Tenía compañía después de tanto tiempo, hasta que en medio de la noche sintió peligro y entre la niebla vio a los hombres y de la nada apareció el gran príncipe diciéndole que volvieron y eran más, por lo que Bambi volvió por Felín, aterrada por las urracas. No la encontraba, perdiéndose entre los árboles. Todo ser tenía miedo que cuando comenzaron los escopetazos, varios seres murieron, creando un infierno para ellos y aún más que traían perros que acorralaron a la cierva. Pero para su suerte, Bambi la encontró y con sus astas los atacó, dándole tiempo a Felín para escapar de ahí, que al correr un escopetazo le dio a Bambi y en ese instante todo comenzó a incendiarse, ya que los ineptos humanos dejaron una fogata prendida, destruyendo toda vegetación, que cuando Bambi despertó, Gran Príncipe llegó, ordenándole que se levantara, escapando del fuego, que rápidamente se esparcía, dejándolo sin salida, por lo que se fueron al río, directo a una catarata. Era un infierno, quitándole su hogar a tantos animales, pero en las orillas todos estaban a salvo, y Felín estaba feliz de ver a Bambi. El tiempo pasó y todo floreció, emocionados de la llegada del nuevo príncipe, por lo que todo ser se reunió. Resulta que Felín tuvo 2 mellizos, el nuevo legado del gran príncipe, Bambi. Ok, realmente esta es una de las historias más tristes de Disney, donde nos la pintan con flores y muchos colores. Una triste realidad que en el mundo sufre, de que hay cazadores que amenazan la fauna de cualquier ecosistema, desde los leones, elefantes y animales en África. Acuérdense de todos esos documentales donde vemos a los cazadores con animales en sus paredes. ¡Qué desagradable! Como si fuera un trofeo quitarle la vida a otro ser vivo. Eso no solo me repugna, me da tristeza. Y aún más que en esta historia se lo hicieron a la mamá de Bambi. Híjole, sí se sintió feo al ver cómo el ciervito buscaba a su mamá y jamás volvió. Eso me rompió el corazón. Ya recuerdo por qué me daba tanta tristeza ver esta película de pequeña, por el hecho de que Bambi sufrió mucho. Era muy pequeño para entenderlo y salió adelante gracias a sus amigos y compañía. Lo que podemos aprender de esta película es que cuando nuestros seres más queridos se van, realmente solo su cuerpo no está, pero su esencia, su memoria, su espíritu se queda con nosotros. Eso es lo que importa, tal como le hizo Bambi, que se convirtió en líder y protector como el gran príncipe. En fin, yo le doy un 8.5, no solo por ser un clásico de Disney con una gran historia. Me gustó, obviamente, ya saben dónde encontrarla. Y bueno, sin más que decir, síganme en mi Instagram de Casalfy y suscríbanse a los canales secundarios. Les mando un saludo y, como siempre, sigan siguiendo pelis. Imagínense que su madre muere, tu mundo se cae en pedazos, estás tan
bien solo hasta que tu padre llega para salvarte, dándote lo necesario para que sobrevivas, pero es frío y poco cariñoso, haciéndote sentir que no eres querido, pero en el intermedio se encariña de ti, rompiéndote el corazón por una acción que él causó, que casi te mata. Así es, esto le pasó a Bambi. ¿Quieren saber qué pasó con detalle? Bueno, todo comienza un nevado invierno, en aquel momento, cuando mataron a su madre, por lo que el gran príncipe lo acogió y el búho fue a apoyarlo, triste de que el pequeño haya perdido a su madre, por lo que su padre lo debía cuidar, haciéndole compañía, que mientras el invierno se iba lentamente, en un abrir y cerrar de ojos, la primavera regresó y todo ser despertó, feliz de ver el sol. Con energía todo animal se movía y así Bambi despertó de invernar, encontrándose con su papá, quien le decía que un príncipe se levantaba antes que el bosque, buscando algo de comer. Claramente no sabía cuidar de un ciervo, enseñándole a portarse con dignidad y caminar con orgullo, imponiendo respeto. Pero el pequeño era tremendo, desesperando al venado, que cuando le contó de su mamá, lo interrumpió y le dijo que era mejor dejar el pasado atrás, ya que un príncipe jamás miraba atrás. Dicho esto, se lo llevó a patrullar el bosque y en el camino se reencontró con Tambor, a quien sus hermanas atacaban. Las tenía que llevar a jugar, ya que su mamá lo forzaba a hacerlo. Bambi quería ir con ellos, pero su padre no se lo permitió y lo llevó a patrullar el bosque de nuevo. Pero al darse cuenta que iba a ser difícil para el pequeño, el gran príncipe lo dejó ir a jugar con Tambor, reencontrándose con Flor, que seguía durmiendo después del invierno, ya que iban a ver a la marmota, que cuando despertara era el fin del invierno y el comienzo de la primavera, emocionándolos a todos, pero no quería salir, tenía miedo de ver su sombra, así que todos la animaron para que saliera, y así todos comenzaron a cantar felizmente, hasta que llegó un canijo ciervito que lo espantó. Era cretino y tonto, que para llamar la atención presumía sus diminutas astas, algo que a nadie le importó, por lo que gritó que una vez encaró a un hombre, contándoles a detalle algo que a nadie le importó, excepto a Bambi. Él sí quería saber, pero el bravucón lo llamó tonto, se lo tomó a mal y se burló de él, diciéndole que tenía nombre de niña, por lo que Felín le dijo que se fuera, y de pilón su mamá lo llamó, al igual que las de los demás, dejando solito a Bambi, extrañando a su mamá, que esperó y esperó, pero su papá jamás llegó, desanimándolo, que se puso a dormir, y en sus sueños se imaginaba a su madre, tan feliz, diciéndole cuánto la extrañaba, sin entender por qué se fue, diciéndole que se sentía muy solito, a lo que su madre le contestó que siempre estaba con él, aunque no pudiese verla, pero al despertar continuó escuchando su voz, siguiéndola al fondo del bosque, directo a la pradera. Era tan real que se fue acercando, hasta que vio a las urracas gritar que venían los humanos, siendo perseguidos por un montón de perros, pero para su suerte, su papá llegó y lo defendió, huyendo de los humanos, regañando a Bambi por ser tan ingenuo, desanimando al pequeño. En fin, lo llevó a casa diciéndole que su mamá jamás volvería. Dicho esto, él se fue, reflexionó entre la lluvia y buscó al señor Búho, pidiéndole que le encontrara un nuevo hogar a Bambi, que al día siguiente no quiso que lo acompañara. Todo esto lo escucharon sus amigos, viendo al venadito muy desanimado, por lo que quería demostrarle a su papá que podía ser valiente. Entonces Tambor le enseñó a hacerlo. Hasta Flor sacó su fuerza interior y sacó un gas, y así se fueron por todo el bosque, haciendo grrr. Se sentían tan machos, pasándola a todo dar, hasta que se encontraron con un puercoespín que los espantó, pero al ver que el gran príncipe estaba cerca, Bambi quiso demostrarle su valentía, pero terminó siendo picoteado por el anciano, y su padre casi lo vio haciendo el oso, con la cola llena de púas, gritando con cada una que le quitaban, llamando la atención de Felín y Rono, quien se burló de él, recordándole lo que pasó en la pradera, llamándolo cobarde, y al ver que fue brusco con Felín, Bambi la defendió, huyendo de él, que al correr y correr, saltó hacia el otro lado, dejándolo atrás, algo que su papá vio, impactado del salto que su hijo dio. Jamás le había
había dicho algo tan lindo, dándole su merecido a Rono. Con esto, Tambar lo entrenó para saltar, algo que su papá igual vio, y el búho le contó que consiguió una gama que adoptaría a su hijo, el cual trataba de platicar con él, que al verlo tan emocionado, el príncipe le contó cómo percibir el bosque, sentirlo, invitando a su hijo a pasear a su lado. Estaba tan contento de estar con él, pasando un tiempo padre e hijo, donde el adulto comenzó a sentir cariño, sintiendo una gran felicidad desde que su mamá partió. Hasta el gran príncipe jugó con él, disfrutando del bosque, tan emocionado que no lo dejaba descansar, pensando en su mamá. Comenzaron a crear un lazo que cuando el búho llegó, le presentó a su madre adoptiva, espantando a Bambi, sintiendo que su padre no lo quería, huyendo de él, pero al final se despidió de sus amigos y se tuvo que ir con la gama, donde su padre le recordó que un príncipe jamás se olvida. Dicho esto, él se despidió de él y se fue, pero en el camino, Rono llegó y se burló de que su papá lo regaló, enfureciéndolo tanto que lo atacó, que cuando la hembra trató de ayudarlo, Rono causó que cayera en una trampa, atrayendo a los humanos. Entonces Bambi distrajo a los perros, cuando su padre salvó a la hembra. Los amigos de Bambi lo vieron en peligro, por lo que Flor sacó su fuerza interior, apestando a todo perro, y así llegó hasta la pradera, rodeado por los canes, que gracias a lo que su padre le enseñó, logró escapar de ellos, directo a las montañas, que cuando su papá llegó, un perro lo tenía atorado, pero con una mega patada lo tiró de una, sintiéndose tan orgulloso de él, hasta que el pequeño cayó, sintiendo que lo perdió, pero al hablarle, su mundo despertó, haciendo llorar a todo ser, y así no lo dio en adopción, por lo que Tambor se encargó de contarle a todo mundo cómo venció a los perros. El tiempo pasó y a Bambi le salieron sus astas, besó a Felín y una tortuga le dio su merecido a Rono. Luego su papá lo llevó a un lugar muy especial, donde conoció a su mamá, diciéndole que fue a su edad, creando un momento tan especial que así termina la historia de Bambi. Claramente esta segunda parte trae una animación más moderna, pero tiene ese mismo origen de Bambi. Nos cuentan qué sucedió en el intermedio, de cómo superó la muerte de su madre, gracias a la compañía de su padre. ¿Qué nos enseña esta película? Que hay huecos en nuestra memoria y en nuestro corazón que nadie podría llenar, y menos si es de una mamá, pero un papá tiene la capacidad de llegar a tal amor que una mamá le tiene a su hijo, para quitarle el dolor y ayudarlo a sanar. Eso hizo Gran Príncipe, que se quitó su orgullo y aceptó a su hijo, dándose cuenta que sus ideas estaban incorrectas y que merecía una familia, tal como su hijo, de que el peligro está en todos lados. Los papás no siempre van a estar ahí para protegernos, por lo que hay que aprender a hacerlo, y así ellos van a estar seguros de que estaremos a salvo, tal como al final cuando venció al perro bastardo. Esa parte me gustó mucho, yo creo que más que la primera. Es demasiado linda para ser verdad. No sé qué opinan, yo le pongo un 8.5. Obviamente la pueden encontrar en Disney Plus, y si no, en YouTube. Sin más que decir, no olviden suscribirse al canal secundario y seguirme en mi Instagram de Casalfy. Ahora sí, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.